Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad vamos a compartir el título La bioconstrucción con tierra, despertar creativo para la transición civilizatoria. Este evento es auspiciado por la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, el ámbito de edificaciones y la red Proterra. En esta oportunidad tenemos a Lucía Esperanza Garzón. Ella nos acompaña desde Colombia. Es arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia con 30 años de experiencia en materiales naturales. Inició a construir con tierra en el año 1991. Su especialidad es la arquitectura social y promueve procesos participativos con las comunidades y los clientes. Desde hace 15 años es participante de la red Proterra. Diseña, construye, investiga y transfiere tecnologías con materiales no convencionales, en especial tierra, guadúa o bambú y madera. En su trabajo innovador, en cada obra realiza un laboratorio para construir conocimiento y colectivizar la experiencia con comunidades interesadas en el aprendizaje de las técnicas constructivas, como son los bioconstructores. Para ello, y colectivizar el conocimiento, promueve y autogestiona desde hace 20 años talleres sobre tecnologías sostenibles con materiales naturales, con énfasis en la construcción con diversas técnicas con tierra. Ha sido conferencista y tallerista nacional e internacional en América Latina y Europa. Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos, así como también Portugal, España y Grecia. Entonces, en esta oportunidad te doy la bienvenida, querida Lucía. Muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos vas a compartir en esta oportunidad. Bueno, primero que nada, a Pacha, muchísimas gracias primero por este espacio que creas. Primero también agradezco a la vida en este momento de pausa, de gran enseñanza que tenemos todos y especialmente a este momento histórico que estamos todos empezando a vivir. Estamos en una nueva era, esta nueva era es desde el corazón y esta nueva era es hacia el humanismo, hacia la parte recuperada de eso que hemos venido perdiendo en todo este proceso loco y hasta cierto punto anárquico contra la naturaleza. Entonces, es lo que vamos a hablar un poco hoy. Sean bienvenidos bioconstructores, sean bienvenidos arquitectos, sean bienvenidos personas que tienen un corazón y que están conectados a la tierra. Esa es la idea de esta charla hoy. Entonces, vamos a presentarla y les quiero compartir este primer inicio, que es nosotros, nuestra casa, nuestro planeta, mi huella, lo que yo voy dejando y el momento que empezamos a vivir. Esa es mi casa, mi primera casa que tuve, mi primera casa y el corazón que me abrió esta casa para empezar a volverme un poco más conectada, reconectarme en este proceso tan importante. Nosotros vivimos dentro de una sociedad y dentro de una naturaleza a la cual somos también nosotros vínculo de Dios mismos. Estamos viviendo una era antropocéntrica. Esta era antropocéntrica ha causado una cantidad de efectos y riesgos para nuestra conservación de la vida en el planeta. Estamos haciendo en este momento, y todos estamos viviendo de manera global, en este diálogo armónico con el universo, un momento de transición. Una transición que es muy importante porque es una transición ética, una transición del antropocentrismo al biocentrismo, donde el biocentrismo plantea los derechos de la naturaleza y especialmente el hombre, que hoy se considera centro de la naturaleza y eje del universo, que se cree un ser superior a los demás seres y ha usado solamente la ciencia y la tecnología como instrumentos, hecho que hoy están generando incluso un riesgo a la extinción civilizatoria. Y nos hemos olvidado que todos somos naturaleza, que hacemos parte de todos los elementos. La tierra como material con la que construimos es parte de los elementos de la vida, como el agua, como el fuego, como el aire. Y todos hacemos parte de este ambiente. Por eso llegamos en este momento en la búsqueda, y es una propuesta hacia todos sus corazones, que lleguemos a un equilibrio evolutivo, compartiendo el mismo hábitat. Todos nosotros estamos en este mismo barco, en esta misma nave. La Tierra tiene el potencial de alcanzar un equilibrio evolutivo y significa que el suelo, los océanos, las plantas, los animales, la atmósfera, el ciclo de vida y el clima de la Tierra
pueden interactuar de forma natural sin que nosotros hagamos interferencia humana. Aquí están grandes maestros que nos muestran sus casas y sus formas de vida. El momento que estamos viviendo es un momento en donde necesitamos recuperar algunos principios, los principios fundamentales. Cuidar de lo humano como necesidad urgente, cuidar del medio ambiente o del entorno y donar los excedentes. Eso lo plantea la permacultura, lo plantean muchas escuelas más humanistas, y como somos un todo, la naturaleza y la biodiversidad hacen parte de lo mismo. Por eso la biodiversidad en esta cadena de ADN, que es la cadena en la cual estamos todos en evolución, tiene que recuperarse con una conciencia diferente. En muchos lugares los animales más grandes han sido asesinados por nosotros los humanos. La pérdida de la biodiversidad tiene efectos negativos en varios aspectos del bienestar humano, por la seguridad alimentaria, la posibilidad de los desastres, los naturales, la seguridad energética, y apoya, y hemos venido gastando el agua y las materias primas. Una vez extintos algunas especies de este planeta, incluso desconocidas para la ciencia, estas ya no tienen vuelta atrás, nunca vuelven. La biodiversidad juega un papel importantísimo en la fauna en la que funcionamos todos dentro de los ecosistemas. Y este servicio que nos prestan, que más allá de lo económico, hacen parte de este conjunto de especies que es tan importante para la riqueza y es lo que nos permite vivir en este planeta. Solamente, como dato curioso, el 75% de los insectos voladores se han perdido en los últimos 25 años. Y esto no solamente es gratuito por una cuestión de evolución de especies, esto tiene una responsabilidad desde nuestra forma, sistema económico y sistema de vida que venimos llevando. Entonces, la real dimensión empieza a ser muy importante en lo humano, esa recuperación de la relación entre lo humano y nuestro planeta. Esta interdependencia y esta transición que empezamos a vivir todos, y ojalá tengamos la capacidad intelectual, sensible, cultural, comunitaria de poderla asumir, es pasar de la era de la información a una era donde concibamos la aldea global. Y la ciencia y la innovación deben ser abiertas. Todo esto va acompañado de ese saber. La ciencia es el saber. Han der Wasser, que es un pintor y artista maravilloso holandés, él habla de 5 pieles, y me encanta hablar de esas pieles porque considero yo que son fundamentales considerarlas. Esta primera piel que todos tenemos, nuestra piel que es la piel de nuestro cuerpo, es la que nos protege del exterior, de la influencia, del clima, inclusive tiene una parte muy importante dentro de la parte emocional, porque es la que nos protege inclusive hasta las emociones. Por eso cuando estamos emocionalmente afectados, normalmente puede pasarnos de que nos sintamos con problemas de alergias. La segunda piel, la ropa que ha sido nuestra tiranía, porque resulta que la línea de la moda y todo lo que es las tendencias de la moda nos obligan a vestirnos y a vivir como no consideramos que es. Por eso nosotros todos estamos vistiéndonos de una forma absurda dentro de unas cadenas de producción totalmente impuestas, y esto también tendremos que recuperarlo como nuestros hermanos del Bolivia, que ustedes los bolivianos tienen muy claro el ayllu y toda una cantidad de ropas y elementos de su vestir que hacen parte de la memoria sin perderla, no se han dejado absorber. La tercera piel, la maravillosa casa. Yo soy mi casa y mi casa soy yo. Y eso lo pueden ver en la primera diapositiva, porque ahí reflejo yo todo lo que soy, cuál es mi proceso y todo lo que aprendí. La cuarta piel, esta que estamos construyendo ahora de una manera virtual, esta comunidad. Hoy mi comunidad virtual y mañana seguramente una comunidad que nos toca exactamente empezar a construir mejor, porque es la comunidad que es la que nos da la fuerza. Una piel, imagínense, es la piel que nos contiene, esa piel que nos da toda la protección, seguridad, energía, etc. Y la quinta piel, que casi no la vemos, es nuestra tierra. Este planeta maravilloso es el que nos ha acogido. Y como dice el mismo Han der Wasser, él dice, todo lo que se extiende en el horizonte y bajo el cielo pertenece a ella. Somos meros invitados de la naturaleza. Entonces, si somos invitados de la naturaleza, cuando uno es invitado debe ser respetuoso, responsable, cuidadoso, muy prudente, y creo que eso lo hemos venido perdiendo. Porque esta casa nos protege y nos brinda cosas. Recibimos y nos da el sol, la energía, el viento, la fuerza eólica, las lluvias,
que son importantísimas para producir el agua y el ciclo del agua en el planeta, las radiaciones de diferentes tipos que ahora con el 5G empiezan a ser súper cuestionadas porque cuáles van a ser nuestras consecuencias, todo lo que son las influencias telúricas del suelo, de la geobiología, de todo lo que es la parte geológica, y esto nos permite realmente empezar a pensar en una arquitectura y una forma de vida más armónica y sobre todo donde respetemos estas relaciones. Entre esa armonía de los elementos aparecen cosas maravillosas, el reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino mineral. Y resultó que apareció un bichito, un virus, que no hace parte de ninguno de esos 5 reinos. No sé si ustedes lo habían analizado. Ninguno de los reinos pertenece a otra razón de existencia. Y esto nos hace pensar la importancia de las culturas regenerativas, que protejan esta vida integral, la humana, la comunitaria, la animal, la vegetal, la ambiental, la holística. Y en este nuevo paradigma de desarrollo regenerativo, restaurar la salud es vital, porque los ecosistemas necesitan en este momento empezar a recuperarse. Implica no utilizar recursos que no puedan regenerarse, ni utilizar ningún recurso más rápidamente lo que puedan ser regenerados. El concepto de desarrollo que hemos vivido durante el último siglo tiene que cambiar. Necesitamos volvernos regenerativos porque va más allá de la sostenibilidad, porque implica una ingeniería reconstructiva y esa ingeniería comienza desde nuestro pensamiento. Miren esas hormigas, cómo hacen un puente para poder pasar. Y ese proceso de maduración comunitario es para nuestra propia especie una cosa necesaria y responsable porque es la comunidad de la vida la que vamos a proteger. Ser conscientes de las consecuencias que tienen muchas decisiones sobre el planeta y lo que supondrán para las generaciones futuras. Trabajar con el potencial inherente a los sistemas vivos, el humano y el resto de la naturaleza para desarrollar niveles más altos de sinergia simbiótica y colaborativa, una nueva palabra que debería estar dentro de nuestro diario vivir. El desarrollo tecnológico y la sostenibilidad implican un cambio cultural en la arquitectura, con medios de biomateriales y con elementos que hayan incorporado tendencias conscientes para un desarrollo mundial, no solamente del planeta, inclusive del universo. Y nuestro querido amigo Max Neff, que fue un economista que ganó premio Nobel sobre este tema, nos habló de las necesidades humanas. Y esto pareciera que no tiene nada que ver con la arquitectura, pero tiene que ver todo. Y no tiene que ver con la arquitectura y el urbanismo, sí tiene que ver, porque resulta que la economía a escala humana nos plantea unas necesidades básicas que están de acuerdo a 2 categorías, básicamente. Las categorías existenciales, que son ser, tener, estar y hacer. Y de acuerdo a categorías axiológicas, que son los valores que les damos a las cosas, están las categorías de subsistencia, que ahorita entramos en ese modo de subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Y si nos ponemos a mirar por dónde vamos y por dónde íbamos hasta hace 2 meses, que ya la vida cambió, queramos o no queramos hacerlo, entramos a una nueva era, veníamos en un proceso de desequilibrio, donde el planeta estaba siendo sacrificado por la forma de consumo que llevábamos, y el dinero tenía más valor que el planeta mismo. Y cuando el planeta, que es nuestra casa, no somos nosotros mismos, estamos integrados a él, lo estamos agrediendo, el planeta también tiene sus mecanismos para sobrevivir. Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que ha cambiado es el tiempo y las culturas, el cambio de los medios utilizados para satisfacer dichas necesidades. El cambio cultural es una necesidad ya, es ahora, porque tenemos que entrar en una transición que nos está exigiendo y nos está obligando el mundo global. Esa autorrealización humana, que es la pirámide donde está la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicio, la aceptación de hechos y la resolución de problemas, solamente se logra cuando hemos logrado cubrir otras necesidades. Y en este momento tenemos la oportunidad, gran oportunidad en esta crisis de hacer ese cambio. El modelo neoliberal nos mostró una forma de vida y los bioconstructores hacen parte de ese elemento que es la marginalidad de la posibilidad de tener el conocimiento científico a su servicio. Nos hemos sentido aplastados, como esta escultura de Caral hermosa, en donde el muro está encima, y de alguna manera así nos sentimos un poco con este sistema. El mundo dio vuelta. Este dibujo del pintor uruguayo es muy interesante porque el mundo dio la vuelta. El sur no está al norte, el norte no está al sur.
todos podemos ver de nuevo nuestra bella América Latina de otra manera. Y las necesidades insatisfechas han generado cosas muy graves. Como dice el sistema capitalista, a trabajar, y ahí dice en ese pequeño chiste, empieza a rellenar, le pasa la persona que tiene mucho dinero al que está al otro lado, y dice, evitemos la grieta que hay entre los ricos y los pobres. Ese tipo de sarcasmos, vivimos en un sistema donde se le dice al esclavo, tú puedes, acabamos con el esclavismo hace 200 años, y le dicen a los negros del mundo, como estamos viviendo en ese momento tan grave, le dicen, ustedes pueden competir, venga, compiten. ¿Y qué pasó esta semana en Estados Unidos? Y todas esas cosas son cosas que tienen que ver con el modelo de inequidad social que estamos viviendo. Marginalidad de las culturas ancestrales y respeto por las culturas que son propias, unas necesidades insatisfechas, exclusión social, precariedad, injusticia, represión. Esto no es lo normal. Y si no es lo normal, aparece el virus, demostrándonos que la normalidad estábamos por otro camino, donde vamos a necesitar que recuperar la humanidad y la comunidad, donde nos invita este virus, nos invita a la armonización planetaria, nos invita al cambio y a la transformación, nos invita a retornar a cada uno de nosotros en esta pausa donde estamos con nosotros mismos. Y este es un virus que es un código genético puro, por eso no acepta ninguno de los otros 5 reinos. Entonces, nos llegó el cambio, se nos movió el piso, no es que queramos, nos tocó. Y si no lo queremos hacer, va a ser muy duro porque el cambio es lo natural. La realidad es contradictoria, es variable, es cambiante. Como decía Heráclito, no hay nada permanente excepto el cambio. Y conservar, por naturaleza, en nuestro desarrollo cerebral, nos ha garantizado la vida. Pero llegó el momento de cambio. Todo es dinámico, nada es permanente en la realidad. El cambio es lo único real, lo único que no es ilusorio. Todo es y no es a la vez. Entonces, cuando llegamos a ese mundo, y es normal que todos estemos muy asustados de lo que viene, nos paraliza el miedo a lo desconocido, a enfrentar lo incierto, y tenemos una resistencia enorme a modificar nuestras rutinas y nuestros hábitos. El miedo es una respuesta que activa nuestro cerebro ante una posible amenaza. Y sí, todos, la humanidad está amenazada, y estamos amenazados globalmente. Por eso la transición es civilizatoria, y la cultura promueve preservar las costumbres y evita adaptarse a lo nuevo. Y nos resistimos fuertemente a los cambios. El ser humano es un animal de hábitos y quiere tener todo bajo control. Y más en este mundo donde los valores se cambiaron, no queremos el cambio. Pero como todo es cuestión de energía, y la energía se mueve, la energía se activa, la energía somos cada uno de nosotros, cada molécula, cada célula, cada partecita de nuestro ser es energía, así como es energía el planeta, el universo, el sistema solar, la Vía Láctea. Tenemos que entrar a reconectarnos con nuestra energía. Esa capacidad de producir movimiento, que es lo que nos dinamiza a todos los seres humanos, de generar cambios, tenemos que comenzar por nuestros cambios energéticos propios. Hay muchos tipos de energía, y es lo que los arquitectos usamos, lo que los arquitectos estamos empezando a mirar y lo que el mundo tiene que volver a mirar, porque la energía solar, la energía cinética, hay energía nuclear, ni energía térmica, energía eléctrica, energía magnética, energía mecánica, energía del viento, eólica, energía del mar, energía electromagnética. Inclusive ahora estamos haciendo una conversión térmica oceánica y se están inventando formas de energía con biotecnologías de proteínas verdes. Tenemos un mundo de formas de producir energía y las fuentes de energía son un regalo que nos da la naturaleza, que nos da este contexto, el sol, el viento, el agua, el mar, el Urano. Y el principio número de la energía es que causa los cambios que ocurren en nuestro ambiente. Si no fuera por energía no podíamos ni movernos. Y dentro del concepto de energía más importante es que lo importante sería obtener más con menos esfuerzo. Las propiedades de la energía son importantísimas. Es algo muy simple, podríamos hablarlo como lo hablaba Einstein. En la conferencia que dieron los amigos de Bolivia, me pareció hermoso eso que plantearon, porque las propiedades de la energía son generarla. La energía se genera. Nada más comer ya nos mueve energía. Almacenarla, la almacenamos en nuestros kilitos de más, la transportamos a nuestro cerebro, a cada órgano, la transportamos cuando traemos cosas de China y la transformamos. Lo interesante es cómo todas esas energías, que también son genéricas y son macro y micro,
En nosotros propiamente tenemos unas energías dentro del ser humano y 7 son las que catalogan nuestros amigos de la India, las culturas ancestrales con los chakras. La energía pránica, respiratoria, esta que me permite conectarme con la vida y es la primera y la última. La energía alimentaria, la energía telúrica y cósmica, que está ubicada en un chakra, la energía astral, que es la espiritual, la energía mental, la psíquica, que hoy domina la mente más que esas otras energías, la energía vital, que es la que tenemos que recuperar ahora para hacer esta transición comunitaria y colectiva civilizatoria, y la energía sexual, que es la que nos permite vivir y generar vida de otros seres, como es la tarea también en parte del cerebro. Entonces, todos estos movimientos de energía nos ponen a mirar cuáles son los ciclos de la vida. Y los ciclos de la vida, si los traspolamos, en este caso, a la construcción, que aparece una cosa como rara, deberíamos tenerlos en cuenta cuando hacemos una casa. Si hacemos una casa, tenemos unos recursos naturales utilizados. Hay una energía invertida, hay un origen de esos materiales, en algún lugar salen, de dónde salen, cómo salen, cuál es el impacto en el ecosistema y cuál es la distancia de extracción. Entonces ahí comenzamos con la primera tarea, cómo y de dónde salen las cosas con las que vamos a construir. Hoy no tenemos este mundo circular, tenemos un mundo lineal que genera unos costos y unas consecuencias. Esta extracción de materiales, cuando pasamos a producción, así como nuestro cuerpo también lo hace, hay una eficiencia energética, hay una polución, o sea, botamos algunos excedentes, algunos residuos, y esto en la construcción lo vemos mucho más evidente. Una vivienda es también esto, una ciudad también es esto, un ciclo de vida. Después pasamos a empacarlo. ¿Nuestro empaque cuál es? Cuando nos comemos tal vez la salchicha o cuando nos comemos cualquier cosa procesada. Ya la produjeron, la empacamos. En este caso, cuando producimos un ladrillo, o cuando producimos una cerradura o cuando producimos una cubierta, pasa a una calidad de condiciones de los trabajadores. ¿Cuáles son las condiciones que tienen esas personas en el caso de personas que trabajan en una empresa, por ejemplo, que producen asbesto cemento? ¿Cómo son las condiciones para ellos a nivel de salud y su seguridad? Cuando pasa ya las tenemos listas, la produjimos, las trajimos, la produjimos, la empacamos, nos vamos y las vendemos y entonces tiene que haber un transporte. Esa forma de transporte también usa energía. Y esa energía puede ser reutilizada, recuperada o reciclada. Y ahí entramos a montar, en este caso, una casa. Si hacemos un análisis del ciclo de vida de una casa, esto tiene muchísimos elementos, o sea, sería un cuadro por lo menos de unos 500 o 1000 componentes o tal vez más, dependiendo el nivel de la escala. Y eso ya se consume, ahí es cuando se consume. ¿Cómo es que lo consumimos? En este caso, en una casa, la consumimos haciendo paredes, haciendo techos, haciendo pisos, haciendo acabados, y hay algunas cosas que se reciclan, otras se reusan y otras simplemente se usan. Ahí están esas 3 flechas. Y si este círculo, si esta energía fuera circular, como lo propone la naturaleza, porque así lo hace un árbol, si miramos un árbol podríamos hacer perfectamente este mismo proceso, él nunca desperdicia, ni desecha, ni afecta a ningún otro. Todo lo que hace es ir donando lo que sobra o el excedente. Nosotros como humanos necesitamos entrar a conocer desde la ciencia y desde esta capacidad racional que tenemos maravillosa, estas posibilidades. Tenemos un compañero de la red, Rubén Rux, y este cuadro, se lo agradezco que me lo facilitó, es todo lo que significa el ciclo de vida de algunos materiales de construcción y el impacto que causan. Aquí tenemos por qué nosotros hacemos arquitectura con tierra, y esto pues llega después, cuenta que hay una energía promedio consumida, cuántos kilowatts de energía, cuál es el tiempo de vida útil, cuál fue el proceso de producción, en lo rojo es lo más agresivo, cuánto fue el transporte, si es más verde o más de otros colores, cómo fue el montaje, la demolición, la reutilización y la dimensión final. Eso es un tema que merece un doctorado, ¿no? Pero entonces, miramos los materiales. Resulta que uno de los materiales que más usamos en nuestro medio hoy, como parte del sistema que nos han venido vendiendo y que nosotros hemos aceptado sumisamente, es el PVC, el polivinilo. El polivinilo que lo usamos en ventanas, que lo usamos en tubería, es el que primero en este cuadro tan reducido, que son solamente 8 materiales, resulta que es el primero que gasta energía. Estos son datos de México. En cada país, dependiendo del sistema de producción, obviamente cambiaría. Y ese es un tema interesante que no hemos podido nosotros desatar acá. Resulta que por cada kilowatt, por cada tonelada, consume 19.000 kilowatts de energía el PVC.
Entonces, si vamos a pensar que vamos a empezar a usar materiales que tengan menos consumo de energía en la producción, que es una sola variable de esos patrones, sería el material que menos deberíamos usar. Y creo que en este momento se está imponiendo en cielos rasos, en pisos, en ventanas, en tuberías, porque obviamente hace parte de la industria petrolera y de la industria de mercado de la construcción. Entonces, el primero que consume más energía es el PVC, el segundo es el cobre, el tercero es el acero, el cuarto el vidrio, el quinto es el ladrillo, el sexto que consume energía, que consume entre 250 a 300 kilowatt por tonelada, es el concreto, que también es muy usado. Y los que menos consumen, la madera y el adobe. Entonces ahí empezamos a pensar, ¿será romántico o será que es acorde más bien a los tiempos modernos? Solamente la madera, que gasta kilowatt de energía cuando la cortan, cuando la procesan, cuando la afinan, digamos, la pulen, entonces se gasta 60 kilowatts de energía por tonelada. El adobe, estamos hablando que consume energía, ¿por qué razón? Porque lo tenemos que transportar, mover, y la persona consume 40 kilowatts de energía por tonelada. Por cada 1000 kilos gasta 40 kilowatts, es lo más bajo. Entonces ahí empezamos a entender por qué hemos llegado de nuevo a la Tierra, y más ahora cuando tenemos una cantidad de investigaciones científicas que nos avalan. El tiempo de vida útil, miren la contradicción. El material que menos tiempo de vida útil tiene es el que más corta vida útil tiene es el PVC, el que más energía gasta. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué usamos PVC? Si tiene además problemas en la producción, problemas por el transporte, problemas en la reutilización, la eliminación final es complicadísima y resulta que además cobra más energía, entonces es absurdo. Y nosotros como arquitectos, constructores, bioconstructores, ingenieros, etcétera, y consumidores de casas, somos responsables de ello. Lo que pasa es que esta ciencia a veces no baja a los lugares donde tiene que bajar para que la gente la conozca. Entonces, las dos flechas, la naranja y la azul, son las que nos vienen a decir cuáles son los que no tienen problemas. El que menos problemática tiene, y fue una forma de evaluarla dentro de esa facilidad de poder compartir la ciencia, el menos problemático es la tierra, el adobe y la madera. Indefinidos son el concreto, el ladrillo, el acero, y de los más problemáticos tenemos el primero, el PVC. El cobre, el vidrio, el acero, el concreto y el ladrillo. Entonces, algo nos está pasando en esta cultura que tenemos tanta información, en el tiempo de la información, y la información no nos llega o no la buscamos también. Entonces, las fuentes de emisión de CO2 también hace parte de todo este ciclo. No solamente es cuánto consume energía, sino cuánto dióxido de carbono produjo a la atmósfera cuando estábamos produciendo el metro cúbico que íbamos a usar de ladrillo o de acero o de concreto para una casa. El transporte se consume el 33% de energía. Por eso también entonces llegamos a una conclusión. Deberíamos hacer las cosas que estén más cerca y consumir los materiales que estén más cerca para evitar tener que hacer gastos de transporte. La energía y la producción de los productos, en este caso de la construcción, son 24% que se consumen energía. La industria de la construcción, todos los procesos industrializados, 23%. Y la habitación y los servicios consumen el 21%. Estos son datos del pasado, de hace más de 10 años, y de cada país. Cada país, de acuerdo a su sistema energético, Colombia tiene un sistema energético hidroeléctrico, dependemos del agua para producir energía. Estamos en un momento de alto riesgo en todos estos cambios y transiciones porque no ha llovido y tenemos riesgo de que nuestros embalses no tengan el agua suficiente y seguramente, además de un coronavirus, vamos a tener un racionamiento energético. Y ahí se empiezan a complicar todas esas situaciones. Entonces, la tierra como material. Aparece nuestra bella tierra y no es solamente romanticismo ni toda una política esotérica. Estamos hablando de cosas científicas, pero también esa ciencia nos la han contado los ancestros. Aquí tenemos la ciudad más antigua de América, valorizadísima en este momento por todos los arqueólogos y por todo el mundo entero está mirando hacia allí los que han podido conocer. Todo esto hace parte de nuestra memoria e historia. No necesitamos mirarnos más allá. Podemos mirar nuestro ombligo como latinoamericanos, y yo sé que aquí seguramente podrán haber europeos, pero nosotros también tenemos una historia que contar, y nuestros pueblos originarios tienen mucho que decir, porque lo que sí sabemos, aunque no tengamos un desarrollo industrial, ni hayamos sido los pueblos poderosos, tenemos una ancestralidad vital, vigente y viva, no se ha muerto. Aquí está Caral, una ciudad que fue creada desde hace más o menos 5.000 años, se calcula, no se sabe el tiempo de los persas y de los asirios, y es una ciudad que nos muestra cosas como, por ejemplo, ese bareque, la foto superior izquierda, donde vemos un bareque de 5.000 años. La gente dice, pero es que la tierra no dura. Bueno, no dura, muéstreme alguna construcción de 5.000 años.
La Tierra tiene muchos problemas. Aquí está esta figurita que es la mujer. Es una figura que encontraron ahí en Caral, porque resulta que esta ciudad era del arte. Era una ciudad donde no han encontrado armas, amigos. Es una ciudad que quiebra todos los hipótesis de que las ciudades se hicieron para defensa. Esta ciudad han encontrado redes de pesca, no ahí hay mar, está lejos, han encontrado muchos objetos sagrados y hayan encontrado estas pirámides. Todavía no se ha descubierto completamente. Lamentablemente no hay recursos para a veces hacer estas investigaciones y aunque es hermosísima, esta ciudad de Caral, el año pasado, esto que ven en la foto inferior derecha, son chircas. Las chícaras, perdón, son unos sistemas de cimentación que tienen piedras de canto rodado, como lo ven, dentro de una malla de fibra o una cesta de fibras de totora amarradas. Esto lo han encontrado y ahí, como lo ven, están exactamente las fotos debajo de estas pirámides que ya se habían caído, porque la arquitectura tiene sabidurías increíbles. Las formas de hacerse una pirámide ya no se va a caer una pirámide, porque la pirámide ya se cayó, tiene los ángulos perfectos de caída, 51.03 grados, que es el ángulo que permite el escurrimiento de las cosas. Entonces, esta técnica el año pasado en Perú fue aprobada como un sistema de sismicidad para las construcciones contemporáneas en este país. Resulta que eso disipa la energía, son piedras que no están pegadas. Al haber sismos, esta ciudad que tiene 5.000 años, ¿cuántos cientos de sismos ha vivido? Y entonces las piedras se mueven y dejan que la construcción súper pesada se mueva sobre ella, y es igual que el desarrollo que han tenido los japoneses con sus gatos súper tecnificados, high-tech, pero que cuestan un dineral. Nosotros tenemos estas soluciones y no es solamente hablar de que la técnica y tecnología han sido un desarrollo de grandes civilizaciones foráneas a nuestro territorio latinoamericano. Eso lo quería exaltar porque somos. Entonces, material, donde no había piedra, estaba tierra, y que al pasarla por el horno permitió el material resistente que hizo como ladrillo. Entonces, nuestra historia de la tierra es una cuestión de recursos, de recursividad, de hacerla muy fácil, porque pues simplemente amasarla tiene su ciencia. Eso es importante, vamos a ver por qué la importancia de la ciencia. Pero de todos modos, nosotros hemos podido conservar. Hoy en América Latina, en todos los países latinoamericanos hacemos adobe. Claro, ¿quiénes los hacen? Los marginales, los pobres y los atrasados supuestamente. Supuestamente, y vamos a ver por qué son supuestamente. Sin embargo, la tierra cruda, nosotros en Colombia hemos tenido un desarrollo tecnológico muy interesante con el ladrillo, pero el ladrillo ya a pasar un metro cúbico de ladrillo normalmente en una fábrica consume unos 1.500 kilowatts de energía por metro cúbico, perdón, por tonelada. Entonces hay un gasto enorme de energía y empezamos a ver que en estos tiempos, cuando empieza a haber problemas, tenemos que pensar en los costos energéticos. Entonces hay un tema, y aquí exalto, cómo la evolución de la humanidad ha transformado la energía humana y la energía del planeta. Y tenemos que entrar a empezar a estudiar la física de los materiales. Eso de la física de los materiales lo vamos a ver más adelante, porque por ahí va el tema de la bioconstrucción. Hay 10 principios muy sencillos de construcción ecológica. No quería tocar esto, pero sé que muchas personas no hacen parte de este mundo de la construcción y por lo tanto me parece importante. El primer gran principio de una construcción ecológica es que haga parte de la gestión del ciclo de vida que acabamos de mirar, de los materiales y de la obra misma. Eso, si una casa decimos que es ecológica, debería haberse hecho este análisis. Si no lo hace, está parcialmente cumpliendo requisitos. Responder al clima local. Simple, suena como tan obvio, pero resulta que eso no es tan obvio porque la arquitectura convencional no le importa dónde se hacen las casas. No le importa si hay sol, si no hay sol, si hay luz, no hay luz. Entonces ahí tiene que responder al clima. Racionalizar y utilizar los recursos. Eso es fundamental, porque la racionalización de los recursos son los que nos van a permitir mantenernos o no mantenernos como civilización en este planeta. Y llegamos al borde, ya estamos en el borde. Algunos dicen que ya lo pasamos, que esto es irreversible. Otros creemos e intentamos ser un poquito más optimistas, pensando en que es posible que logremos como inteligencia colectiva hacer el cambio. El uso eficiente de toda la energía es fundamental, no solamente las energías, lo que son fuentes renovables y fuentes no renovables de energía. La energía eólica, cómo estamos usando. Todo el tema de la eficiencia y la calidad es otro punto importantísimo. Una casa, podemos hacer una casa lindísima, pero si esa casa hecha con Plumavit o poliestireno expandido puede durar 500 años, pero la calidad de vida no permite respirar, no permite vivir, no permite sentir
la energía ni la calidad del espacio, estamos haciendo muy mala eficiencia, aunque sea eficientemente térmica, no estamos siendo eficientes a nivel del hábitat. Otro punto es la relación con el entorno, así como la relación con el clima local, fundamental. ¿Cómo es el paisaje? ¿Cómo nos relacionamos con ese paisaje? Montaña, nieve, ¿sí? Todos esos elementos son fundamentales. Crear ambientes saludables y no tóxicos. Hoy, el 80% de los materiales que consumimos en nuestro mercado de materiales en todos los países latinoamericanos y en el mundo civilizado tiene algún componente químico que hace daño a la salud humana o al entorno. Puede ser no solamente a la salud humana, puede ser a todos los animales, fauna o flora del lugar. Entonces estamos haciendo edificios enfermos. Si entramos a hablar de una construcción ecológica, tendríamos que pensar en la salud humana, la salud integral, comenzando por la salud psicológica de vivir en un espacio digno. Utiliza materiales obtenidos de procesos de producción sostenibles y de bajo impacto. Es muy importante esto porque cuando vemos, por ejemplo, el ladrillo, que en Colombia es una maravilla, el ladrillo es hermosísimo, tenemos calidades de arcillas buenísimas, entonces podemos hacer ladrillos de excelente calidad y lo adoro el ladrillo porque hago parte de una cultura de ladrillo. Yo nací dentro de una ciudad que es anaranjada porque es Bogotá llena de ladrillo. Entonces, esa ciudad tiene una construcción que es respuesta a un suelo y ella no es traída de fuera, fueron cosas que fueron procesos de producción sostenibles. Con un bajo impacto no, ya empezamos a ver que parte de lo que ha pasado, yo vivo aquí cerca de un pueblo que se llama Ráquira, y Ráquira hacen cerámica, y Ráquira es el pueblo más contaminado de toda la región de Boyacá, porque hemos acabado todos los árboles para producir energía, para quemar la arcilla y para tener productos de cerámica. Hermosos, con una tradición que viene desde la ancestralidad, pero que el costo y el impacto de la escala que ha cambiado ha generado un alto impacto en el aire y en la calidad de vida de las personas que viven allí. Entonces es un tema a estudiar. Y utilizar materiales reciclables, eso debería ser un principio, porque sabemos que no sabemos qué hacer con el plástico. La isla de plástico que está en el planeta ya nos acabó. Entonces ese tipo de cosas son las cosas que nos ponen a ver. ¿Por qué entonces estamos construyendo ahora en el siglo XXI? Bueno, porque la arquitectura con tierra respeta el medio ambiente y se ha mostrado por siglos, solamente por 5.000 años, sostenible. Usa recursos renovables y materiales accesibles de la naturaleza. Es de bajo costo energético y económico. Emplea fuerza de trabajo y conocimientos locales, generadores de empleo. Hoy esto va a ser súper importante. En esta transición civilizatoria, si no generamos fuentes de ingreso, podemos tener robots, podemos tener máquinas, las hay, las produjimos, ya el ser humano fue capaz, la civilización y la ciencia lo produjeron, pero ¿cuáles van a ser los impactos que eso causa en un país que tiene 350 millones de personas o México que tiene 180? Y entonces, bueno, contratemos, compremos y hagamos robots. Y entonces la gente que va a comer, ¿cómo la gente que va a pasar? ¿La matamos? ¿La acabamos? ¿Cuál es la solución? Entonces ahí es donde empiezan los cuestionamientos. Tecnologías blandas de fácil comprensión y ejecución técnica. ¿Qué son las tecnologías blandas? Aquellas que no necesitan grandes maquinarias ni tienen que pagar patentes. Entonces, cuando compramos una lámina de Superboard, que además hasta el nombre nos lo traen, que está muy en moda en toda América Latina, esa laminita pudo haber costado 2 pesos, póngale, no importa el valor. Resulta que eso 50% va a una patente. Y por otro lado, normalmente van a pagar, llenar los bolsillos de un gran empresario. Entonces tenemos muchos productos del mercado que pagan patentes. Entonces debemos buscar tecnologías libres donde no tengamos que depender del permiso de alguien que patentó un producto y que nos permite hacer la casa. Todos esos sistemas contemporáneos de vivienda rápida son normalmente con grandes patentes y los que se llenan los bolsillos al hacer ese producto para vivienda social, por ejemplo, no somos las personas y los países, son las grandes empresas que siguen en el mismo juego como las cementeras que son en este momento 6 o 7 en el mundo y que quiere ser una sola para manejarla en monopolio a nivel mundial. Entonces, también es importante porque exalta la creatividad y la identidad de los usuarios. Miren esos dibujos del lado. Qué belleza uno vivir en una casa pintada con colores naturales, donde cada persona puso su expresión de su cultura y le colocó la energía al momento de hacer su casa. Cada casa es la personalidad de alguien. La casa somos las personas, nosotros somos y nosotros mismos somos las casas. Entonces es muy lindo cuando exaltamos eso, la participación de la gente. Y son pertinentes a cada lugar. Si una arquitectura no es pertinente a cada lugar, no funciona. ¿Qué es lo que nos está pasando con la grande arquitectura del mundo? Todo es igual para todos y todos pensamos igual y no somos iguales. Entonces aquí paso a compartirles algo del proyecto. Fue mi kinder,
mucho, lo han conocido, todos los compañeros que lo conocen, porque esto es simbólico para mí. Esta casa está aquí al lado, es una casa que la hice afortunadamente con mi maestra Clara Ángel, a quien le he agradecido muchísimo toda la vida y se lo agradeceré porque me abrió la puerta de acceder a un conocimiento de una forma generosa, porque esto no llega solo. Los bioconstructores no pueden aprender solos, con todo mi respeto. Nadie puede construir una casa porque detrás de una casa hay mucha ciencia, detrás de una casa hay sismos, detrás de una casa hay agua, detrás de una casa hay una cimentación. Y cuando uno no ha estudiado eso, aunque haya pasado por la universidad, resulta que las casas tenemos que aprender mucha cosa de ciencia. Esta fue en 1991, fue mi primera casa de tierra. Yo había hecho otras cositas chiquitas, no tanto remodelaciones, estaba explorando, pero esta casa fue la que me bautizó y me abrió la puerta a entender cuál era mi camino en este mundo, cuál era mi misión. Y ahí le encontré, que es compartir el diálogo con la tierra. Esta casa tiene hoy, va a cumplir 30 años, en el 90 se empezó a construir, es una casa con bóvedas y cúpulas, todas hechas autoportantes. Estas se hicieron con formaleta, o sea, con cimbra, porque era una técnica que estaba desarrollada. Como la ven, el bloque está puesto con la cara aparente más grande hacia abajo. Esta técnica la desarrollaron en varias partes del mundo y entre esas, pues esta forma con cimbra, que es muy bella para la casa. Ahí se ve la sala y se ve una habitación. Aquí tengo una idea de mostrar dos formas de hacer bóvedas y cúpulas. Hay muchas formas, no hay una sola. La otra bóveda, que es la nubiana, que es la que tenemos aquí en la habitación, esta bóveda tiene más o menos unos 4 o 5 mil años de haberse desarrollado en Nubia, la que vemos del lado izquierdo. Esa no necesita formaleta, tiene un compás y con el compás se fue desarrollando. Si observan, tiene una cosa muy interesante que forma una texturita, va formando cierto escalonamiento. Si la cara aparente ya no es la cara grande, la mayor cara del bloque de tierra comprimido, aquí elaboramos los bloques, sino la cara aparente es la de un lado. Y se hace sin formaleta porque resulta que ella se va sosteniendo poco a poco unas con otras con los círculos concéntricos. Estas bóvedas y cúpulas se hicieron hace 30 años, están en perfecto estado, en un país sísmico, ha sufrido más de 3 sismos y en este momento no se han caído porque había una cosa que se llama geometría y matemática. Y esa no lo aprende uno solamente por intuición y no es por generar molestias. Esta otra obra, tomé algunas obras que me parecen importantes por lo que enseñan. Esta vivienda se hizo en Vallenar, en Chile, la tercera región de Chile. Fue una bodega de reciclaje que ya nada más al verla nos enseñó cómo quería hacer la casa y tomamos la misma técnica, que es una técnica también centenaria, tal vez milenaria, que se hace con una planta que se llama brea, que nace en el desierto. No en todas partes hay de eso, solamente en el desierto hay unos chamicitos que crecen al lado de los donde hay agüita y ahí se formó esto. Esta vivienda hoy está construida, hoy está habitada por los amigos, todavía me converso con ellos, está en técnica de quincha. Quincha, ya nuestra amiga Pacha nos había explicado, quincha es un nombre quechua, ¿cierto, Pachita? Sí, entonces... Es aymara y significa entramado. Entramado, y eso es un entramado de varios materiales, madera que tiene con estructura, la brea, que le llaman allá en el desierto, que no es la brea que nosotros aquí entendemos por brea lo que sale del petróleo. La brea ya es una plantita, un chamicito. Y tierrita y alambre, ellos usaban antes fibras, a esta la hicimos con alambre. Esta casa fue muy interesante porque fue una casa que se hizo en un lugar donde no había memoria, arquitectura con tierra, pero recuperó la memoria. Pero más allá de eso. Después salió este proyecto, yo viví 10 años en Chile y pude hacer este pueblito artesanal de Orcón, que fue un proyecto para mí muy importante y en este me puedo detener un poco más. Porque hay varias cosas que hoy, cuando lo miro, empiezo a entender mi sensibilidad y mi intuición como arquitecta. Porque no lo sabía en el momento que lo hice, pero ahora tengo claro todo lo que estaba llegando de información por estar en ese país y en ese lugar del sur de América, donde la montaña, donde la cordillera, donde el valle, donde el agua y el río y el sol me hablaron. Este proyecto se compuso de estos componentes, tuvo esos componentes importantes y se hizo solamente durante 10 años porque ya les voy a contar por qué. Este proyecto buscaba recuperar la memoria, una reconexión con la memoria ancestral, porque el alcalde, a quien me pidió que presentáramos un proyecto para el Fondar, era un proyecto que tenía que recuperar todo lo que eran las tradiciones perdidas de la gente que había vivido allí. Aquí vivió el pueblo de Aguita, un pueblo muy antiguo, y los molles, que también estaban allí. En este lugar hay una interacción con la naturaleza, pues un lugar bastante fuerte a nivel de clima, como lo ven, es desierto de Atacama, donde a través del valle del río se logra tener vida, porque está baja el agua, el río Claro. Y ese río Claro nos traía toda una cuestión de espacio y tiempo.
Allí vivieron comunidades y aquí se exaltó fue toda la energía de la tierra, con el color de la tierra. Lo más lindo del Valle del Quid, para que todos los que conocen, es al atardecer ver cómo va cambiando los tonos ocres de cafés, cafés amarillos. Allá está Natalia, nuestra compañera, ahora viviendo muy cerca. Y entonces, parte de lo que se empezó a trabajar fueron los imaginarios locales, todo el diálogo con el lugar e intentar recuperar algo de lo que era la comunidad y los saberes que quedaban. Los Diaguitas y los Molles fueron pueblos originarios que desarrollaron cosas muy hermosas, como por ejemplo toda esta cerámica es de sus pueblos. Ellos desarrollaron estas formas y esto detrás de esto no solamente hay una cosa ornamental y bonita, detrás de esto hay todo un lenguaje y hay una historia que nos la dejaron en las piedras, nos la dejaron en las cerámicas, nos la dejaron en la memoria viva que el lugar lo posee. Y por ello trabajé estos elementos. Cuando hice el diseño, tomé todos esos elementos que me decía el lugar y trabajé sobre el sol, la energía como centro de encuentro de la comunidad. La chacana fue inspiradora en ese momento sin conocer su símbolo, pero trabajé la chacana porque la veía en estas vasijas, yo veía elementos repetitivos que para mí fueron importantes. Gracias a Pacha hoy y a su hijo Jaguar, sé que es la chacana y gracias a esa conexión con esta ancestralidad, toda la vida hablaré de Jaguar, porque fue un niño que me enseñó la Cruz del Sur, que yo toda la vida la había visto y de alguna manera no la había nunca visto. Entonces aquí empecé a trabajar los rayos en el concepto arquitectónico, la conexión de esos rayos con esta energía del encuentro con la comunidad, todo lo que significa el alimento, el espíritu, el ancestro, la expresión, la cultura, la memoria y el arte. Y se reflejaban a través de un espacio que era el espacio donde iba a haber una sala múltiple. Estos talleres buscaban en esta morfología, con unas terrazas escalonadas, que estas figuras geométricas representadas en esto que era una chacana o unos rayitos o unas líneas, fuera una arquitectura. Entonces esto está aquí en este proyecto. Es una chacana puesta sobre el piso, haciéndole un homenaje al río, al agua en una zona de desierto y donde la naturaleza se expresa, porque esa es la arquitectura, donde la naturaleza se expresa. Este proyecto fue muy interesante por esa razón, porque resulta que demoró solamente 10 años para poderse hacer, porque la resistencia mental de todas las personas que acompañaron este proyecto era más grande que las ganas de hacerlo. Simplemente fue un proyecto que se hizo con recursos del Estado y por lo mismo, que eso fue un gran avance, se pudo construir, pero 10 años después de pasar muchos obstáculos, y hoy ha sido un pueblo muy exitoso con algunos problemas entre las relaciones sociales, porque eso lo maneja la alcaldía de Paihuano, que es una alcaldía. Este icono me gusta mostrarlo porque ahora hacen llaveros, hacen de memoria. El techo es un techo cuyano. El techo cuyano es un techo que existe hecho totora y tuvo problemas porque la gente lo incendió. Unas personas que tenían problemas con la alcaldía incendiaron porque es como incendiar la memoria, es como quemar el pasado. Y hay cosas que se reflejan de toda esta lucha que hemos tenido los pueblos y los pueblos originarios. Es un lugar que tiene que recibir nieve y tiene contraste con nieve y con sol de 36 grados. Entonces, ese proyecto los quería presentar como una parte de la persistencia y la paciencia que tenemos que hacer cuando queremos construir algo que sabemos que tiene raíces y memoria. Y se logró y por eso tiene la fuerza. Esta es mi casa, una primera casa que hice cuando llegué a Colombia después de vivir 10 años fuera. Y fue una casa que es también la primera imagen que ustedes vieron inicialmente, el corazón. Esta casa es una casa que tiene muchos elementos simbólicos y semióticos más allá de la importancia de la casa, que pues para mí es hermosa, porque resulta que la casa soy yo soy parte de esa casa, yo fui parte de la reconstrucción de este ser que volvió a encontrarse en su tierra, volví a Colombia a volver a emprender mi trabajo como profesional, construyendo con tierra después de 10 años que fue muy difícil vender esa idea en un contexto donde no era mi lugar, porque no era mi raíz, ni era mi cultura. Entonces vuelvo y hago esta casa con BTC, bloque de tierra comprimido, hechos los 20.000 bloquecitos, hechos para techos y para paredes. Después de haber hecho la primera casa que les mostré, yo ya sabía que este lugar, también en Villa de Leyva, era mi lugar, y este lugar pude hacer esta cúpula, la hice con mis manos de 7 metros de diámetro, hecha con la técnica nubiana, que seguí aprendiendo. Como lo ven, se ve bastante irregular, porque yo soy aprendiz también haciendo obra, aprendiendo a construir. Y ahora vamos a hablar sobre este tema, la importancia de la arquitectura cuando uno participa en la construcción, no solamente como bioconstructor, sino como profesional para realmente volverse una persona que maneje el tema
de las técnicas, del saber hacer, no solamente el saber. Este parque también tiene un elemento simbólico porque fue un parque que se hizo dentro de un proceso de formación de 400 horas, un diplomado que hicimos varios, hicimos desde el año 2010, 2006 empezamos a hacer aquí cursos de formación porque ahí intuíamos, yo les voy a contar que esto no lo descubrí sino hasta después de hacerlo, intuíamos que había que bajar todo ese conocimiento del saber, la ciencia, la arquitectura con tierra a la gente común y corriente, a la gente porque es lo que se llama ciencia ciudadana, que ahora la vamos a conversar. Entonces este curso se hizo durante 6 meses, fines de semana, cada fin de semana venían 18 personas al curso, trabajábamos la parte práctica y la parte teórica la hacíamos por internet como ahora, pero nos habíamos adelantado unos 15 años antes y sin embargo estábamos haciendo la formación teórica y práctica a partir de la tierra. Este parquecito quedó en un barrio popular donde no había parques, no me imagino que ya no debe estar, no he ido por allá, en Bogotá. ¿Por qué razón? Porque pues, simplemente no voy a mucho a Bogotá, porque esto no le dieron mantenimiento. Pero aquí hay adobe, hay bareque quincha, hay 3 tipos de tapia, hay bloque de tierra comprimido, hay cúpulas, hay bóvedas, hay arcos, y entonces trabajamos una serie de elementos técnicos importantes y paralelo íbamos dejando, aparte de simplemente hacer en un laboratorio y después tumbar y tener que recoger material y volver a usarlo, era dejar para los niños una sensibilidad y que los niños tuvieran la posibilidad de tocar la tierra, sentir la tierra y jugar en la tierra. Esto tenía un doble propósito que era enseñar, aprender, compartir y sensibilizar a una comunidad que necesitaba, entre, como lo ven, en un entorno de concreto, de materiales duros, volver a lo blando, a lo más accesible. Este proyecto es una técnica que fue también un aprendizaje. Creo que estoy mostrando mis aprendizajes. Parece que hice una presentación con mis aprendizajes que fue aprender a reciclar. Este fue un propietario que tenía madera reciclada de una casa, tenía tejas recicladas que había comprado y quería hacer una casita, segunda casa, fue hace muchos años, 18 años. Hicimos esta casita que salió a la mitad de precio en ese momento de lo que costaban las otras casas, usando todo material local y material reciclado. Esta casita es muy sencilla, que tiene solamente una habitación arriba y una habitación chiquita abajo, y lo hicimos con caña local, piedra local, madera reciclada, teja reciclada, y pues la experiencia fue muy linda porque es empezar a recuperar la memoria de lo que hay en el lugar. 3 R's. Esta otra experiencia, más que una casa, no es una casa, sino un proceso social, y ahí es cuando empiezo a encontrar que yo he venido haciendo laboratorios de innovación social hace muchos años. Esta casa fue un experimento de gente que había sido desplazada y se trabajó el diseño participativo con las familias desplazadas por la violencia. El objetivo no era hacer casas, habían $1000 para hacer cada casa y habían solamente $8000, por lo tanto solamente 8 familias de 30 que habían sido sacadas de su lugar por la guerra entre las guerrillas y los paramilitares, les tocó irse a vivir en una condición infeliz y de miseria en otro pueblo. La ACNUR como entidad y una fundación de la costa colombiana, me llamaron para ver si podía acompañarlos en un proceso de hacer retornar a la gente a su lugar, ayudarles a que se reconectaran con su territorio. Entonces estas personas analfabetas, negras, entre comillas, y no lo digo por despectivo, sino por el valor de su alegría, como lo ven en sus sonrisas, son personas que empezaron a través de la casa a volver a reconectar con sus ganas de vivir. Por eso se llamó Casa Soñada. Y esto fue una experiencia de una semana en convivencia con ellos. Hicimos alimento, se hicieron objetos con los alimentos y materiales que tenían lugar. Y al terminar la casa, esta maqueta la hicieron ellos a escala. En absoluto participé yo dentro de ese proceso. Yo he trabajado por muchos años lo que es el lenguaje y el imaginario de la gente. Entonces les di un muñequito con escala, con una viga a escala, y ese fue el escalímetro, un muñequito de plastilina con una viguita de 3 metros y de 2 metros. Cada lado llevaba una viguita. Y con eso ellos lograron eso, en un ejercicio pedagógico que es aprender a hacer esos diálogos de saberes. Esta gente no sabe leer y escribir, no había ni uno que escribiera. Y sin embargo, si ustedes ven esa maqueta, para mí es claro que aquí hay un saber transmitido porque hicieron sus casas, le pintaron las paredes, le colocaron el pick-up, que es un gran parlante porque los negros viven en la alegría y en el presente. Colocaron su pick-up, que es un parlante enorme que para ellos es importantísimo en las casas, más importante que en la casa es tener música. Entonces, esto fue cuando llegamos, después de cantar bullerengues, viajando en una chivita, un bus, que son de esos buses de colores, llegamos a su lugar donde había una casita y donde nos bajamos y los niños empezaron a contar cómo había sido el proceso. Hoy este barrio
que es un barrio chiquitito, miserable, de gente bastante pobre. Tienen todas sus casas hechas de tierra y todas las hicieron con bareque. Es el primer proyecto que puedo decir que es exitoso, de que la técnica de tierra, además de ser pobres, se haya reconocido por pobres, y tiene que ver también con un factor que es importante. En la violencia la gente considera que las casas de tierra no les entra bala. Entonces cuando hay balas, la gente quiere las casas de tierra. Eso es parte de la historia de un proyecto hermoso. Y aquí pasamos al contraste. El contraste, el lujo de las casas. Una casa que es maravillosa, es una casa que muchos conocen, porque lo habrán visto en los que me conocen. Es una casa hecha en Subachoque, hecha con tierra. 7 innovaciones tecnológicas, se hizo en el 2011, del kinder paso al doctorado, sin haber pasado por la universidad, pero fue una casa que me implicó una serie de retos muy importantes, que fue lograr hacer las cosas totalmente impecables. Impecables fue intentar hacer unas cubiertas, todas con bóvedas y cúpulas, con la técnica de ladrillo recargado, mal nombrada mexicana, no es mexicana, esa salió, con todo el respeto de los que pregonan ser una bóveda mexicana, salió de África, pasó a Mediterráneo. Un soldado de Hernán Cortés, según la arqueología que se está haciendo, trae a México la técnica de bóveda mexicana, que se llama así, o la llaman algunos, realmente es una técnica de bloque de ladrillo recargado, sin formaleta o sin cimbra, y aquí la estamos haciendo en Colombia porque estamos haciendo en la Escuela de Boderos Colombianos. Esta casa tuvo bóvedas con ladrillo recargado, bloque de tierra comprimido, pañetes y todos los recubrimientos de cal y arena, pavimentos verdes, sistema de energía solar, recolección de agua, lluvias y techos verdes. Esto fue un reto muy interesante, 600 metros cuadrados, una casa de lujo, tierra para gente, no pobres, no para gente que quiere vivir sanamente, con una inversión altísima, porque realmente no fue económico. La madera, pues fue un costo enorme, pero sin embargo se aplicó tapia pisada, bloque de tierra comprimido, también bareque o quincha, y la casa es una casa que hoy es realmente un laboratorio y es de lujo. Esta es la casita de los cuidadores, que fue también con técnica mixta, es una quincha prefabricada aplicando la técnica y el desarrollo científico de Perú, que fue muy interesante y se volvió para algunos concursos. He trabajado como vivienda de interés sostenible, BIS, aquí en Colombia se le llama así, vivienda de interés social sostenible. Esta casa cuesta bastante económicamente, es madera, caña, tierra, tiene hasta carbón en el techo y simplemente tiene pañetes de cal, y como ven ustedes, los revocos o pañetes están en perfecto estado. Una casa que ya tiene 10 años y puede mostrar la calidad de lo que significa hacer una arquitectura sostenible. Aquí pasamos a la Reserva Natural de la Sociedad Civil Yeyasca. Esa es una casa que la hice hace 5 años, es mi casa ahora, es una aula ecológica realmente, es mi casa porque ahora yo no necesito casa para mí, yo necesito casa para la comunidad. Es una casa para hacer actividades con la comunidad, especialmente sensibles alrededor de todo el tema de conservación y ambiente. En esta casa ahorita empezaremos a hacer unos talleres sobre quinoa, sembrar quinoa, vamos a recuperar la siembra, que ya tenemos unos acompañamientos dentro de un proyecto de la Universidad Nacional, y hace parte de una forma de vivir, porque las casas son reflejo de vida. Yo que estoy buscando, ese caparazón de tortuga fue mi inspiración, es intentar vivir slow, lentamente, contacto con la naturaleza, retornar a otra forma de vida. Y esta casa está conectada a un territorio sagrado, mi territorio sagrado. Allá vemos al fondo Iguaque, que es un cerro sagrado para todas las culturas ancestrales, un mito de la creación de nuestro pueblo muisca, y esta casa está allí. Estoy haciendo mi propia bóveda celeste para conectarme con lo importante, conectarme con la esencia, con la madre. Y esta casa es la transición que estoy haciendo en este momento como persona y como civilización. Como civilización estamos pasando de lo global a lo local. De lo global a lo local, ¿por qué? Porque aunque hay tierra, ese mapita de América que estamos viendo de todo el planeta, es un mapita que muestran dónde se han hecho cursos y dónde se han hecho formaciones, el cráter a nivel de arquitectura con tierra. Y donde hay arquitectura con tierra. Como vemos, arquitectura con tierra hay casi en todo el planeta, en algunas partes más que otras. Vemos, por ejemplo, esta experiencia de Cusco, esta construcción tan hermosa, ¿dónde está la comunidad? ¿Cómo hacemos una construcción? ¿Qué es lo que hay detrás de una construcción? Así como también vemos esta forma africana de construir, en donde las comunidades viven con los animales, viven en comunidad, algunos tienen inclusive varias señoras y pueden vivir todas las señoras junto en esa comunidad. Entonces empezamos a ver la importancia
de todo lo que es la tierra que nos ofrece más allá del material. Pigmentos y pinturas de tierra, con formas y expresiones culturales y revestimientos impermeables. Yo no me detengo en eso, no, esto no los he hecho, he experimentado y tengo algunos conocimientos, pero no es mi área. Me interesa hablar sobre este tema, del que sí es mi exploración, porque yo llegué a las cubiertas hace más o menos 30 años con el interés de buscar por qué construíamos plano y por qué construíamos con materiales que no eran tan apropiados. Y fue a descubrir que el 25 al 30% de las cubiertas, del costo de una casa, se va en las cubiertas. Entonces son principios físicos. Cuando hablamos de esto, por eso es tan interesante no apropiarse de un conocimiento que no nos corresponde, porque un bloquecito de tierra como el que está en mi mano allí, que pesa 1.5 kilos, puede convertirse en una cubierta enorme, interesante, grande, y puede ser, todo es una acumulación de saberes de muchos lugares, de muchas personas. Esta forma por esta estructura, por la forma o por el peso, ¿saben bien? Eso lo decían. La estructura funciona por forma o por peso. En este caso funciona por la forma, y lo más lógico es que funcionen por la forma. Lo enseñó Leadio Dieste, nos lo han enseñado una cantidad de maestros. Y estos saberes, que son ciencias, porque el saber es una ciencia, ya sea empírica o ya sea científica, occidental, es un saber, son alternativas para cubiertas con bóvedas autoportantes. ¿Y por qué la ciencia? Entonces yo voy a llegar a una cosa que me interesa, que es el tema más importante de la charla hoy, la ciencia y la tecnología. ¿Qué es la arquitectura, no? Ciencia y tecnología, es saber hacer. Entonces, ¿cuáles son las ciencias que acompañan a un arquitecto o a un constructor cuando uno va a hacer su casa? La antropología es una ciencia importante porque estamos hablando primero que nada del hombre. La semiología, que es todo eso que es la ciencia que estudia sistemas de signos, códigos, lenguas, señales. Todos vivimos en un mundo de códigos. La ciencia de la geometría, que es una parte de las matemáticas y que se ocupa de las figuras de las propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. Un arquitecto, un constructor, un bioconstructor, una persona que hace una casa, aunque no tenga todos estos conocimientos, tiene que aplicarlos de manera empírica, porque siempre va a aplicar una geometría, una geología. La geología tan importante, y porque estudia la composición, estructura y dinámica, la historia de la tierra y del suelo. Imagínense, si uno no sabe sobre qué suelo construye, ¿cómo va a poder construir? La ecología, que yo cuando estudié arquitectura no existía esa palabra. Esa palabra me toca aprenderla ahora y la tengo interiorizada en mi vena, porque precisamente mi casa está en un área de conservación, porque ahora mi urgencia es conservar la vida. Y la ecología es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y en el entorno. Los arquitectos deberíamos ser primero ecólogos antes de ser arquitectos, porque tendríamos que estar conectados con todo el entorno y los seres vivos que nos acompañan. La geografía, la ciencia que estudia las características de la tierra y la relación con la sociedad. No hacemos una casa porque sí. Si la hago en la montaña, si la hago en el valle, si la hago en el mar, si la hago en la sierra, obviamente tiene que responder a la geografía local. La economía, la ciencia que estudia las formas de administrar los recursos. Los recursos disponibles significa energía de producirlos y de tenerlos, dinero también. No solamente hay economía social. Por ejemplo, esa cubierta de esa construcción enorme, ahí no pagaron un peso, no necesitan gastar, pero tuvieron que convocar una comunidad, 300 personas colocando el techo. La sociología, ahí volvemos, otra ciencia importantísima de la arquitectura, porque es el análisis científico de la sociedad humana, todo lo que significa el hacer cosas en colectivo. ¿Y ahí por qué hay una línea? Porque esas ciencias de para arriba son las ciencias que tienen que ver con el saber, y hay otras del hacer, que son las tecnologías. La geología, que aunque está también arriba, y la geobiología, que es la forma de entender la ciencia desde las energías, con la relación con la geografía y el entorno. Eso deberíamos tenerlo en la arquitectura. Lamentablemente estoy hablando de muchas cosas que algunos tienen, pero no todos tienen. Entonces, la física es la ciencia es la que nos sustenta para poder hacer todo esto. La física es la que nos va a dar el sustento de que los materiales no funcionen, de que el repello no se caiga con el agua, de que la construcción cuando viene un sismo se nos mantenga. Y resulta que nosotros, todos los arquitectos, pasamos por una universidad, pero siempre aprendemos mucha ciencia, pero poco aprendemos de técnica. ¿Por qué? Porque no aprendemos a hacer, aprendemos a contar cómo se hace, pero no sabemos hacer. Entonces ahí hay una carencia y sería lo primero que empezamos a hablar cuando vamos a ser bioconstructores. El bioconstructor compensa en eso. Y las innovaciones tecnológicas, ¿qué significa? Ponerse a innovar, a cambiar, desarrollar, inventar, que hay formas de desarrollar. Esto lo desarrolló Clara Ángel, mi querida maestra. Cuando estuvo en Cráter le pusieron una tarea que era con los mismos bloques de tierra,
de que desarrollan en maquinita, cómo hacer unas bovedillas, o no, cómo hacer, no era eso, cómo usarlo para algún otro objeto arquitectónico o componente arquitectónico. Ya desarrolló este tipo de techo, maravilloso, no está publicitado, no está patentado tampoco, ella no cobra por ello, pero resulta que es una técnica maravillosa para cubrir. La misma técnica catalana que se hacía, que eran pequeños arquitos para hacer entrepisos, eso después se puso para poder hacer entrepisos o hacer techos. Entonces, sí los podemos inventar muchas cosas, pero el invento sale cuando uno ha caminado un camino un poquito largo. Y aparecen redes y grupos, y la ciencia se ha logrado. Imagínense que llevamos medio siglo, 50 años, para mucha gente será sorpresa, 50 años de desarrollo científico, con gente como los compañeros de la red, 150 personas, muchos académicos, muchos doctorados, mucha información que ha estado procesada y la pueden ver allí. Tenemos algunas cartillas, los seminarios, eventos y muchas redes, no solamente esta, Crater, la red Proterra, muchas informaciones se han venido desarrollando a nivel de la humanidad. Pero a mí me queda una inquietud. Cuando hacemos esas actividades transformadoras en un proceso de una obra, como decía Vitruvio, la arquitectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos. No solamente saber hacer una casa. Comenzamos siempre por investigar. Esto es un cuadro que los traje de Alfonso Ramírez Ponce, un gran maestro que es con el que yo estoy aprovechando su camino, que en su tesis de doctorado escribió esto y está disponible en la web, Los espacios de la arquitectura, pensar, habitar, proyectar y construir. Él dice que el proceso de transformación para hacer una vivienda tiene 5 pasos. Primero investigar, después proyectar, después construir, y hasta ahí parece que llegamos los arquitectos, después otro lo habita, o en el caso de mi casa lo habito, y ¿quiénes lo valoran? La sociedad valoriza. Entonces estos pasos, es todo un proceso de racionamiento y de pensamiento científico. Y en esas ciencias que intervienen, como dice Vitruvio, pues a todas esas que ya comenté, resulta que empezamos a ver qué es arquitectura. Bueno, cada uno tendrá su concepto. Yo tomo este del maestro porque me parece bastante asertivo. Dice, la arquitectura es la ciencia y el arte de pensar, proyectar y construir los espacios. Y si es una ciencia, como lo dice él también, la arquitectura es un pensamiento que se habita. Yo lo pensé y después lo habité. No puedo primero habitarlo y después pensarlo. Solamente las cuevas y cavernas pueden ser así, porque de alguna manera las adaptamos. Pero cuando hacemos arquitectura, es un pensamiento, hay un proyecto detrás. No es solamente un diseño, y ahí hay una corrección. Diseñar es un error de nuestro sistema, y lo retomo también del maestro, porque dice diseñar es dibujar. Y detrás de un dibujo hay un pensamiento y un saber. Y en ese sentir de esa ciencia, esa arquitectura que habitamos debe ser cómoda, segura y que tenga placer, que sea placentero habitarla. Por eso las casas que habitamos deben ser reflejo de nosotros, que sean gozosas, que la podamos disfrutar. Y ahora en el coronavirus hemos visto la arquitectura que estamos haciendo. ¿Cuántas personas están viviendo en una cárcel desesperadas porque les ha tocado encerrarse en 40 metros cuadrados a vivir, mirando una pared a los 2 metros de frente de su ventana? No hemos pensado en eso. Entonces vamos a buscar una arquitectura más cómoda, más segura y más placentera. Y eso es toda una complejidad, porque resulta que las ciencias, y ese es el árbol, esto lo acabo de desarrollar porque acabo de tener la luz para entender lo que he venido haciendo mis últimos 40 años, y sobre todo mis últimos 40 años de profesión, que es ver que la arquitectura es un gran árbol que tiene unas raíces muy importantes. Esas raíces están basadas en el arte, porque el arte es tecnología también. El arte es también, aprendemos técnicas en el arte. Aprendemos escultura, pintura. Yo soy música y me encanta, entiendo que esa es mi base y de ahí me enraizo porque es mi cultura. Pero también hay unas ciencias que enraizan. En ese hacer hay unas ciencias como la geología, unas ciencias como la física y como la geobiología, que son fundamentales sin las cuales no podríamos construir una casa. Si no conocemos la física de los materiales, si no conocemos la física del lugar, los efectos que tiene la dinámica y la estática, si no conocemos geología y si no conocemos la geobiología, que es bastante despreciada porque hasta ahora no es considerada una ciencia, esa teoría que aprendemos con relación a la práctica tal vez no nos funciona. Entonces, si vemos, hay una línea que nos divide entre el saber y entre el hacer. Esa línea entre el saber y el hacer se vuelve arquitectura, porque podemos saber hacer muchas cosas, podemos saberlas, no hacerlas, saberlas, como ecología, geometría, todos esos elementos. No tenemos que ser ecólogos, ni geométricas, ni geometras, ni geógrafos, ni economos.
ni sociólogos, pero tenemos que tener una cosa importantísima. Todos esos elementos cuando somos profesionales del área, los tenemos, y nosotros en el ejercicio profesional los vamos alimentando. La ciencia de la arquitectura es la relación del vacío y el lleno. Como dice este maestro leyéndolo, él decía, hay cosas delimitadas y cosas delimitantes. El saber delimita, el hacer es el delimitante. Y elementos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, todo lo que es el saber es la composición de las cosas. Tenemos que jugar con todos esos elementos de ese saber para lograr hacer lo que pensamos proyectar. Y cuando ya nos pasamos a construirlo, lo concretamos en las técnicas. Y entonces ya empezamos a hacer arquitectura. Teoría, práctica, saber, hacer, delimitación, delimitante, vacíos y llenos. La arquitectura es muy compleja, no es simplemente una ciencia. Entonces, cuando vemos los bioconstructores, este equilibrio entre lo construido y satisfacer las necesidades humanas, empezamos a ver que resulta que la ciencia, que contiene tantos elementos de la arquitectura contiene tantos elementos en ese saber y conocer, y la tecnología tiene otros elementos, cuando se cruzan en ese hacer, en ese saber hacer, aparecen los talleres o aparece la realidad de la arquitectura, que es la vida misma de la arquitectura. Y los bioconstructores, para poder bioconstruir, necesitan de todos estos elementos, pero muchos de ellos no los tienen. Y yo he oído mucho cuestionamiento sobre, ay, es que a mí no me gustan los bioconstructores, el bioconstructor está satisfaciendo sus necesidades. Y nosotros como profesionales deberíamos estar acompañándolos en ese satisfacer esas necesidades. Pero resulta que solamente el 3% de lo construido en el mundo ha sido hecho por arquitectos. Entonces, los arquitectos, ¿en dónde estamos? El 97% del mundo necesita gente, necesita hacer sus casas, necesita de conocimiento, necesita que compartamos ese saber. Entonces, conocer todo ese conjunto de disciplinas científicas son aplicadas con las técnicas. Y entonces ahí empezamos a ver, y les voy a contar, he hecho una encuesta con algunos amigos bioconstructores, que tengo bastantes, y les preguntaba, ¿dónde encontraron las principales dificultades ustedes cuando iban a hacer sus casas? Y me respondieron, toda la línea de abajo de amarilla, dice, el tema sismológico, no tenemos ni idea qué es eso, no sabemos cómo respondemos. Las estructuras nos quedan grandes. La geometría, no, yo no fui bueno para geometría del colegio y no tengo ni idea. Las técnicas constructivas, cómo se hace un buen revoco, cómo se hace para que no se erosione, cómo que se hace para que... Entonces, cuando uno empieza a hacer ese diálogo, empieza a entender la física de los materiales. El tema de la salud es un tema que los bioconstructores, por estar relacionados con la vida, les interesa muchísimo. Nosotros como arquitectos nos distanciamos, somos arquitectos o constructores, porque a nosotros nos interesa la vida. Entonces, por eso recuperemos este gran momento de transición donde la bioconstrucción va a ganar un espacio. La bioconstrucción entonces tiene que ser habitable, tiene que verse con los costos, con la economía. Esos elementos de los dos renglones de abajo son los problemas más complicados que encuentra el bioconstructor. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Porque, bueno, los bioconstructores pueden ser arquitectos o no. Los autoconstructores, yo hice mi vida arquitectónica y profesional como asesora de autoconstructores. Creé una fundación que se llamó Fundación para la Promoción de la Comunidad y Mejoramiento del Hábitat. Esa fue mis primeros pinitos cuando estaba en segundo semestre de la universidad. Me metí a trabajar con comunidades. ¿Y por qué me metí a eso? Porque tenía unos compañeros que estaban cuestionados sobre el rol del arquitecto en el mundo. Y entonces ahí empezamos a pensar. Y eso me enseñó muchísimo. Y ahorita esta semana, haciendo esta charla, me llegó la ficha. Me entendí cuál era la razón por qué yo comencé por ahí. No lo pensé ni lo hice intencionalmente. Todo ese tema de suelos, de riesgos del lugar, de las normas, de cómo se hacen las redes de instalación eléctrica, cuáles son los reglamentos, cómo es que la tierra, las técnicas constructivas, la estructura, la cimentación, las instalaciones, es un mundo de cosas. Y cuando una persona va a hacer una casa tiene que enfrentarse a ese problema. Y resulta que yo simplemente sé cortar madera porque soy carpintero. Entonces, toda esa cantidad de ideas deberían estar en un diálogo de colores, como esos cuadritos de colores, porque es una cantidad de cosas y elementos y exigencias para poder llegar a construir una casa con responsabilidad. Pero el que construye su casa de una manera, entre comillas, carente, con problemas, no es porque no quiera, simplemente porque él no ha tenido el privilegio de nosotros llegar a una universidad. Y nosotros que llegamos a la universidad, resulta que nosotros nos volvemos los que solamente atendemos la élite que nos paga ese 3%. Entonces, ¿cómo transferir esos conocimientos?
Vamos a ver cómo se lo servimos en bandeja. Hagamos como los pajaritos cuando le dan al otro pajarito su comidita. Bajémonos de esa nave, empecemos a poner la ciencia al servicio de la bioconstrucción. Esa es nuestra tarea. Y es nuestra tarea como profesionales más en esta transición civilizatoria. No es solamente vender cerveza, vino y tal, sino vendámosles ciencias, estructuras, sismología, geología. Dialoguemos con esas personas que necesitan su hábitat. Respetemos las historias, las tradiciones, porque el bioconstructor aprende haciendo. El bioconstructor es el que dialoga con los saberes. Y por eso es tan importante empezar a hablar de un laboratorio. Y eso es lo que yo les voy a decir, porque mi ejercicio arquitectónico durante los últimos años ha sido un laboratorio permanente, pero no solamente un laboratorio. ¿Qué hace un laboratorio? Partamos de ahí. Un laboratorio es un sitio donde se experimenta, donde se aprende haciendo, donde hay múltiples herramientas, materiales e información y personas que permiten sacar adelante ideas y proyectos. Volvámonos un laboratorio social, un laboratorio de innovación social y volvámonos un laboratorio de innovación social en nuestra sociedad contemporánea que está pidiendo a gritos que empecemos a buscar más equidad. Deslicémonos por ese camino, bajémonos de este casco que tenemos puesto como privilegiados y generemos encuentros y procesos formativos. Vamos a hacer ciencia ciudadana. Llegó el momento de hacer ciencia ciudadana. Esos espacios de encuentro son una herramienta que permite crear y construir con muchas manos, de forma creativa, en comunidad, potenciando esos saberes y las experiencias vitales de todos los que participamos. La organización comunitaria es fundamental, necesitamos de gente que sepa de esas cosas, pero también podemos aprender. Permite la integración, la representación, la participación en los escenarios donde se debaten los aspectos sociales, políticos, económicos, culturales y técnicos, y allí se toman decisiones, y las tomamos entre todos. Los invito a bajarnos por ese deslizadero y caer al mundo real, donde la gente necesita que el arte, como para Aristóteles, que decía que el arte era aquella producción humana realizada de manera consciente y ser el fruto del conocimiento humano, nos vuelva a todos más artistas. Las bellas artes como la artesanía tendrían que estar dentro del mundo del arte. Este es un pensamiento bastante diferente al que usamos, porque no todo el mundo es artista. Los artistas también se nos volvieron elitistas y nos cambiaron de película. Pero estos señores que hacen estas bóvedas y son colombianos, son parte de la escuela de boveros colombianos, son artistas. Ellos están haciendo ahí un tejido de ladrillos. Están haciendo arquitectura. La arquitectura es un arte también. Y lo hacen muchos artistas, no solamente uno. Cuando en una obra, esta casa participaron por lo menos, esto es un salón de yoga, en esta específicamente participaron unos 12 o 15 personas. Cada persona puso lo mejor de sí y cada persona tenía un oficio. Y ese oficio era artístico. Entonces el arquitecto, el albañil y todos esos equipos transformamos la realidad de alguien. Y ahí es donde empezamos a ver, este maestro, miren sus gorritos, Adobe, Adobe, Acrobat, Adobe. Y esto del Adobe, ¿qué ciencia tiene? Dice el campesino, pues él no tiene por qué estar pensando si va a echarle mucha cabeza al Adobe, ¿no? Ahí lo tiene en la cabeza, pero lo tiene puesto, pero no lo sabe. Eso Adobe. Es fundamental la participación de la comunidad en la construcción de una nueva sociedad y transformación de los territorios que habitamos, desde sus saberes y ese diálogo creado en esos espacios de encuentro que nosotros propiciamos todos los días cuando hacemos una obra. Los principales ejes de trabajo de un bioconstructor en un laboratorio son las prácticas, por eso no es quedarse en la teoría. No nos sirven tantas investigaciones y papers. Las universidades ahora van a tener el 30% de las personas que se inscribieron el semestre pasado, al menos en las de Colombia, tal vez más, porque la universidad no está respondiendo a las necesidades de una sociedad, con mis respetos, siendo académica y encantándome la universidad. La universidad tiene esta tarea, la universidad tiene la tarea de co-creación, empezar a hacer creaciones colectivas, transferir los desarrollos tecnológicos, facilitar la organización comunitaria, asociativa, cooperativa, solidaria, que ofrezca una solución social y al hábitat. Entonces, gestar estas propuestas de diversas innovaciones y formas de entender el presente del futuro implican autogestión. No se van a dar solas, las universidades les va a costar trabajo cambiar, son instituciones, como también nos cuesta trabajo a todos cambiar. A mí me cuesta trabajo cambiar, a todos nos cuesta trabajo cambiar. Pero si empezamos a ver que promovemos procesos sociales productivos, organizativos, culturales, buscando acercarnos a esos procesos investigativos, pedagógicos, creativos, de experiencia entre las comunidades, como lo vemos acá, todo es gente, todos son espacios que he estado yo presente, donde se organiza la comunidad, donde se lo construye,
donde se articulan todos esos ejes, como se ve ese rompecabecitas, y cada uno pone lo mejor que tiene en su ficha, y hacemos co-creación, vamos a tener unas posibilidades maravillosas de tener una nueva civilización. Y es la oportunidad. Si tenemos esperanza, creemos en que es posible, vamos a meter un poquito de fuerza. Estos talleres holísticos, y aquí está mi jefe Pablo Blanca, le decimos así, porque miren su bella cabeza, una cabeza que nos ha iluminado a muchas personas y nos enseña, y son los jóvenes con esa persona de 83 años, mi maestro Alfonso Ramírez Ponce, a quien le agradezco enormemente este camino de sabiduría que me ha empezado a transmitir, es el que me ha iniciado un poco a entender lo que yo venía haciendo, porque hay que volver a aprender haciendo y reflexionando hacia una ciencia ciudadana. Esto es parte de mi casa, parte de los diálogos con los talleres, donde las dinámicas y las actividades creativas, donde cada persona ahí está poniendo la mano en la tierra, pero se le están pasando muchas cosas en su cabeza. Por eso en Proterra empezamos a hacer talleres, y yo creo que eso fue maravilloso desde el momento en que promovimos eso, gracias a la participación de algunos hacedores como yo, que hemos estado pensando en hacer, porque esas personas, más allá de colocar la mano en la tierra, su cerebro está funcionando de otra manera, está empezando a entender la ciencia y el arte, todo lo que es la parte técnica y la parte del saber. Entonces ahí es donde empiezan a pasar cosas. Esta experiencia fue un laboratorio de innovación tecnológica, que lo considero así, aunque no tenía ese nombre. Fue una aula ecológica desarrollada en la Escuela Pedagógica Experimental. Esta aula tan chiquitica, que tiene 8x8, se demoró 2 años en hacerse. ¡Ay, pero qué cantidad de tiempo! ¡Terrible! Participaron más de 200 personas, un taller de diseño participativo con niños adolescentes de 12 a 15 años, entre ellos una comunidad estudiantil, profesores, padres de familia, y durante 2 años construimos esto, con algunas mingas, encontrándonos cada 15 días y haciendo la técnica de bareque con la cubierta semiplana, con tierra, yeso, carbón vegetal y manto asfáltico. Aquí la construcción es toda con madera recogida del bosque del lado que le regalaron de pino, porque no había mucho dinero, tierrita, cal. El techo fue un techo innovador, ahí tiene yeso con carbón vegetal, con los prefabricados, porque es un lugar muy frío, es un páramo, y la obra no es gran cosa. Esto no lo presentaría una Bienal de Arquitectura, pero valdría la pena la Bienal de Arquitectura Social, donde habláramos de lo que hubo detrás de este proceso. Esta también es otro proyecto que también fue importante, porque es también cómo hacer arquitectura con tierra para áreas húmedas en páramo. Ahí estamos haciendo un reto técnico como laboratorio social, con todo el tema de poder hacer arquitectura con tierra donde llueve más o menos 3.000 milímetros al año, de 365 días llueve en 300, es una fábrica de agua. Y la casa se levantó 70 centímetros del suelo para no tener problemas, con concreto. Yo no soy purista, yo creo que cuando hay que usar cemento, pero esta casa, si la hubiéramos dejado en manos de cualquier arquitecto, hubiera sido 100% en materiales convencionales. Esta casa está hecha con bloque de tierra comprimido, está hecha con tapia pisada, está hecha con la técnica de cubiertas de ladrillo recargado, con este sistema maravilloso que gracias a la humanidad que fue derrotándolo por todos los continentes, desde África hasta América, se puede hacer. Ventanas recicladas de refrigeradores de bebidas, y aquí está el dueño viendo su casa con techo verde, una casa no de lujo, le abarató costos, sí, el tema para él no era económico, sin embargo lo importante más allá de los costos económicos es lo que implica en una comunidad el impacto que generó al ver que volvíamos a la tierra, en un lugar donde son campesinos que cuidan vacas y que tienen simplemente 16 familias al lado, que fueron los que participaron, y todos quedaron asombrados de que volviéramos a usar la tierra y sobre todo usar cosas que tienen ellos allí y que nunca ninguno ha usado por olvido. El espacio, como lo ven, 4 técnicas allí, ventanas recicladas, tapia pisada, bloque de tierra comprimido y cubierta de ladrillo recargado. Este es otro proyecto de laboratorio muy chiquito, en un tallercito de una semanita, Semana Santa, se hizo en Risaralda, en 2016, y fue un laboratorio porque resulta que se hizo durante todo un proceso de todas las personas hacer los cimientos, levantar paredes, trabajar con guadua o bambú y hacer el techo de domocaña. El techo de domocaña, este es el otro que pues ustedes ya lo vieron, donde estaban exactamente mis amigos boveros, que ya tenemos más de 8 personas capacitadas en este momento para hacer en Colombia cualquier bóveda con esta técnica, porque ya están haciendo su trabajo experiencial, y es con arquitectura con madera, platinas de metal, y es un salón de yoga. Esta fue la de las últimas casas que he dicho, que fue el 2017 y terminó el 2018, es una casa para un amigo muy querido, es hecha toda de bareque con la técnica de bambú,
estructuralmente de acuerdo a la norma. Por ejemplo, esas son las cosas. El bambú y la tierra se parecen mucho porque son materiales compatibles y muy compatibles, pues son de la naturaleza y dialogan muy bien. Es el mejor matrimonio. El bareque es el sistema reina para mí. Las técnicas mixtas en América Latina deberíamos exaltarlas como prioridad porque son materiales que tienen que ver con nuestra realidad. Mucha vegetación, muchas posibilidades de fibras y el tema de la tierra. Y aseguran sísmicamente y se unen para que puedan ser serviciales en lugares como en América, en Colombia, que tenemos un 60-70% de territorios de sismicidades medias a altas. Entonces tenemos que ser, eso no tiene por qué saberlo la gente que es bioconstructora, por eso se caen las casas. Perú tiene un desarrollo enorme y tiene un avance enorme en lo que es sismicidad, pero ¿cómo hacemos para transmitir eso? Todas esas investigaciones que llevan 50 años desarrollándose y no llegan al pueblo, que son los que siguen haciendo las casitas con los mismos errores. Ahí el problema no es del pueblo, ahí el problema de dónde está, en la academia, en los profesionales, en la política de Estado y en todo un compromiso social de que todos podamos hacer casas decentes, dignas. Esta casa, como les digo, es una casa en bareque. Esta técnica es una técnica preciosa, es otra cubierta, gracias a la doctora Raquel Barrio Nuevo. Hoy trabaja con el Ministerio de Vivienda en Perú. Ella desarrolla este sistema ya para vivienda social y nosotros hemos venido aquí elevándolo al cuadrado con nuestras posibilidades de la guadua, que es un material muy generoso, y esta casa se hizo toda esta cubierta con exactamente este tejido, una cesta como la sociedad va a empezar a aprender a tejerse, poquito a poquito, uno por uno, hasta poder hacer todo un gran canasto y poder vivir en un mundo donde nos compete a todos. Esta otra casa es una casa que acabo de hacer también, pero se terminó de construir el año pasado, realmente está este año terminándose. Es otro laboratorio que es a partir de ese concepto del Vastu Shastra. ¿Qué es eso? Del sánscrito Vastu quiere decir construcción, edificación, y Shastra quiere decir ciencia y enseñanza. Los hindúes, que son una cultura muy ancestral, esto viene antes del Feng Shui, desarrollaron toda una teoría sobre cómo hacer la vivienda. Por esto lo hago porque la persona que va a habitar esta casa trabaja en medicina ayurvédica y necesitaba que le hiciéramos la casa correspondiendo a sus creencias y sobre todo a esta creencia y esta sabiduría que ella quería. Esta casa se hace con esta mirada, con la antigua doctrina hinduista que trata sobre la influencia de las leyes de la naturaleza en las construcciones humanas. Entonces esta casa ya existe, se hizo en técnica de bloque de tierra comprimida, usó la cal, bodas de ladrillo recargado también y cubierta de técnica de barro porque el lugar, que es aquí en Villa Leyva, no nos permiten hacer toda la casa con bóvedas de ladrillo, sino nos tocaba hacerla con techo colonial porque la colonia todavía nos pesa. Aquí está dentro de esa casa la formación del bóveda. 2 personas más, esto fue el año pasado, en una semana hicimos una cúpula de 5x5 con un maestro que nunca en su vida había hecho esto y ahí la vemos hecha, perfectamente bien hecha. ¿Qué hice yo? Una semana al ladito de él, acompañándolo, yo ya lo sé hacer, por fortuna, esa es mi tarea. Como arquitecta no solamente puedo diseñar una bonita cúpula, sino debo saber que si necesito hacerla, la puedo hacer, y ahí es donde estamos lejos los arquitectos. Nos falta esa partecita, y no es porque yo lo haga, es porque la vida me ha enseñado que si yo no lo sé hacer, no lo puedo enseñar a hacer. Y si no lo sé hacer, no lo puedo contar cómo se hace. Y si no me apasiono por eso, tampoco podré enseñar. Esa pendejada, un ladrillito, aquí ¿por qué lo hago con ladrillo? Porque estas personas me lo han pedido con ladrillo, también se puede hacer con adobe, claro. Esto lo muestro es porque es interesante por el proceso de aprendizaje y la transferencia de conocimientos. Entonces, esto es un proceso en donde uno empieza a aprender a enseñar. Y como arquitecto no me enseñaron eso en la universidad, nunca yo vi cómo se hace una pedagogía, cómo podemos transmitir todo eso que aprendimos, no solamente en la universidad, sino en 40 años de camino arquitectónico, para que se pase a la gente y le sirva. Entonces, ahora mi ejercicio, desde hace un tiempo atrás, es empezar a hacer mingas y encuentros, no solamente talleres. Los talleres son fascinantes porque unen la ciencia con la parte tecnológica, pero más allá de eso hay que hacer comunidad. Entonces, estos encuentros comunitarios de formación son con amigos bioconstructores. Tengo 3 redes de bioconstructores. Cada vez que voy a hacer una minga, les mando un WhatsApp. El próximo sábado nos encontraremos. ¿Quién quiere venir? Traigan comida y compartimos. Y ese es el proceso. Ahí tenemos 2 mingas. La minga que hicimos el año pasado, el 17 de febrero, para un amigo muy querido que está ya subido en el techo, quien él aprendió a hacer su techo. Este estuvo asesorado por Clara Ángel, porque Clara también es otra persona que entiende esto de la ciencia, cómo se transfiere. Y la otra casa que junté de Minga en Machetá, cerca de Bogotá, aquí asistieron más o menos unas 30 personas, logramos hacer 70 metros cuadrados para el amigo que necesitaba una ayuda en mano de obra, no se cobró nada, no se pagó nada, no hay papel moneda por medio, hay conocimiento de intercambio y hay generosidad para una persona que necesita su casa.
es cómo empezamos a hacer recuperar esa memoria ancestral milenaria que la tuvimos y la hemos tenido y está dormida. Y empecemos a hacer ayuda mutua, a prestarnos las manos. Todos necesitamos ese préstamo de manos. Los arquitectos tenemos que prestar nuestra mano y nuestra cabeza y nuestra ciencia y nuestra investigación. Proterra puede hacer muchas cosas en ese sentido. Lamentablemente todavía no se da y ojalá se diera. Y es un comentario a mi red, que los quiero mucho, pero me parece que nos hemos demorado en actuar frente a enseñar. Entonces, esto, por ejemplo, es una actividad de cooperación. La cooperación con el Teatro Zenit, son los amigos teatreros que se vinieron de Italia y están haciendo su sede. También Guadua, también él, no hay un arquitecto, por ahí no ha pasado un arquitecto, amigos, no ha pasado, yo tampoco he ido. Hicimos la maqueta aquí y él se la llevó y tiene algunos errorcitos y consiguió un carpintero voluntario que vino a participar, que sabía de madera, nunca había trabajado con Guadua italiano y ahí hicieron la obra. Entonces los arquitectos y los autoconstructores tenemos que unirnos porque tenemos nosotros también que ayudar a que esta ciencia se traspase a la gente. Miren la belleza, es un salón muy lindo de 10 metros por 6, hay perros el primero que está utilizándolo, están terminando la cubierta, inclusive estaban colocando el piso, y bueno, esta es la casa campestre que hicimos allá, reciclando ventanas, gente con pocos recursos, pero podemos hacer una vivienda digna con pocos recursos con participación de la comunidad. Ahí estamos haciendo transferencia de tecnología, ahí estamos compartiendo nuestra asesoría técnica, ahí estamos construyendo comunidad, y ahí estamos recordando que todos podemos ser parte de un proceso de equidad. Este trabajito lo vengo haciendo en enero, es el trabajo también desde Concepto Laboratorio, casas de Bareque de 100 años, hermosas, una escuela maravillosa, estamos esperándonos para hacer el taller, y entonces ellos están restaurando 9 casas en fincas. Y en este momento esas casas van a ser a futuro hostales y cosas de turismo, porque esa casa la tienen pensada para poder recuperarla. Ahí estamos haciendo un trabajo de sustentabilidad con un eje transversal, que es trabajar con el fin de que haya un manejo de recursos naturales humanos. Un laboratorio muy interesante porque ahí está participando inclusive la familia, la misma señora, una de las dueñas, ha estado haciendo sus murales, todos los ven en las ventanas. Es un laboratorio de bioarquitectura como espacio de construcción de conocimiento. Obtuvo otros resultados más allá de lograr la primera casa restaurada. Esta es una casa de Bareque de 100 años y no parece, porque simplemente se le arregló la estructura de cimentación, se mejoraron las paredes, se hicieron pañetes de remocos de cal y arena, y yo fui a hacer un taller allá y no he estado presente, pero desde la distancia podemos ir co-creando entre los obreros, que han sido unas personas que tienen la experiencia. Hace 30 años ellos construyeron con cal y con tierra, y fue recuperar esa memoria. Profesionales, y el resultado va más allá de la obra. ¿Va hacia dónde? Hacia cómo empezamos a reconstruir sociedad, cultura, comunidad. Esta casa está esperando, porque el coronavirus lo íbamos a hacer y nos paró. Es una casita muy linda. Para la gente podría ser cualquier ranchito sin valor, ¿no? Pero el dueño, por fortuna, tiene la sensibilidad y dijo, yo quiero esta casita volver a un hostal para futuro, porque quiero tener ahí. Y entonces me dijo, ¿cómo restauramos eso? ¿Se puede? ¿La tumbamos? ¿Si se aguanta? ¿No aguanta sismos? Y claro, ahí llama a un arquitecto. Yo le digo, esta casa está perfecta, está en perfecto estado. Lo único que toca hacer ahora, si vamos a tener que pasar por el estado y sobre todo por la cuestión de reforzamiento sísmico, el 25 de noviembre del año pasado salió la norma 610 en Colombia para restaurar viviendas de adobe vernaculares en Colombia. Entonces tenemos la norma, yo no la he aplicado, se van a colocar tablas, muy parecido al sistema, una cosa que desarrolló Colombia parecido y en alianza con Perú. Entonces vamos a hacer un reforzamiento estructural sísmico que se realizará ahorita en el mes de junio a julio, apenas podamos salir. Y esta casa es una minga a la cual están todos invitados los que quieran venir a aprender, porque el objeto es que aprendamos a reforzar casas vernaculares de los campesinos y la gente aprenda. En esta casa, mi tarea y mi laboratorio va a ser saber cuánto cuesta por metro cuadrado hacer este tipo de restauraciones, acompañándola con gente que venga a participar, a aprender, a sensibilizarse, y tenemos programado para el mes de octubre un nuevo taller de bioarquitectura que se ha aplazado desde el mes de abril, se aplazó en abril, se aplazó hoy. Es un taller que tiene que ver, lo vamos a hacer en ese lugar en Manizales, donde están las casitas, las 9 casitas, porque tenemos un laboratorio vivo maravilloso. Imagínense, tenemos 9 casas cayéndose hermosas de Bareque que nos muestran todo lo que la gente sabía, y si están paradas es porque no eran malas, tienen 100 años en promedio, entre 70 y 100 años. Entonces ahí lo vamos a hacer. Ese taller es un taller que precisamente tiene un costo porque nos toca desplazarnos y vamos a recibir a la gente allí, y bueno, es parte de la... Entonces yo digo, bueno, ¿yo por qué vengo haciendo talleres hace 20 años? Y yo me pregunté, ahora entendí, porque desde hace 20 años y desde hace 40 entendí que la ciencia tenía que ser para todos, que lo que yo aprendí no podía quedarse simplemente en mis manos, que yo me voy a ir y no me puedo llevar nada a la tumba,
que cuando yo me vaya, por lo menos quede el eco de que muchas personas pudieron aprender del camino recorrido y de muchos de mis errores. Entonces, mi propuesta para todos los que están escuchando esto es volver a dialogar. Dialogar no solamente con la tierra. Escuchar la tierra, sí. La tierra nos está gritando el eje principal, comunidad. Somos comunes a todos, con unidad. Y esto de escuchar la tierra va a dialogar con las comunidades, con nuestra historia, con nuestro niño interior, con todo lo que fuimos, con nuestros ancestros, volver a los pies a la tierra. Este hombre que se llama Reinaldo, que está divino allí abajo, estamos escuchando a la tierra, estamos diciendo qué nos dice la tierra dentro del laboratorio de suelos. Esa señora también de la comunidad de Brasil hace parte de los mismos. Ese es un amigo del Movimiento Sin Tierra, Reinaldo, otro ingeniero que está participando, el que está mordiendo el adobe. Nuestro amigo Fabio, lo saludo, ojalá lo pueda ver. Él está encantado encontrando su razón de ser ingeniero civil, porque no lo había encontrado en la universidad. Y empezamos a ver que tenemos todos en esta reconexión, nos empezamos a ver cómo estamos todos conectados. Dejemos toda esa vulnerabilidad. Bajémonos de este cucurucho que tenemos de creer que somos científicos y que nosotros somos los que podemos tener el conocimiento y por lo tanto dominar el mundo. Vamos a romper ese miedo, esa incertidumbre, esta vulnerabilidad que nos propuso el coronavirus y nos propuso un antes, que era un antes equivocado, errado, una normalidad que no era normal, para volver a otro mundo, a prestarnos las manos, a hacer autogestión comunitaria, a hacer solidaridad con nuestros hermanos, que todos somos hermanos aquí en Latinoamérica y en todo el mundo, a volver a recuperar esta creatividad maravillosa que yo agradezco a la vida haber sido una persona rebelde e innovadora para poder intentar trabajar mi creatividad y cambiar el consumo. El fondo de todo el problema que estamos viviendo en este planeta es la codicia, la corrupción y el consumo. El consumo nos está llevando a esto, a acabar con un planeta que por algo apareció un virus. Este virus no apareció gratuito, este virus apareció por la codicia de acabar ecosistemas y los ecosistemas desequilibraron y nos afectaron a solamente los humanos por fortuna. Si esto hubiera afectado a las plantas, ¿qué nos hubiera pasado? Si hubiera afectado el agua, ¿qué nos hubiera pasado? Tenemos la advertencia clara, tenemos que cambiar el consumo, no porque queramos, ya lo estamos viviendo, todos estamos gastando menos, estamos viviendo en un lugar, consumiendo menos, saliendo menos, rumbeando menos, yendo a restaurantes menos, viajando menos. Entonces el planeta puede, no nos vamos a morir por eso, hagámoslo conscientemente y no obligadamente, disfrutémoslo, aprovechemos esto. La civilización humana está en riesgo, no es un juego. Si no hacemos cambios ya, no tenemos futuro. Volvamos a esa memoria cultural mirando el pasado, con una visión del futuro y a retornar a dialogar con la tierra. Nuestra propia tierra, nosotros somos hijos de la tierra. Gracias. Oh, gracias, Lucía. Realmente muy linda tu conferencia y se nota de que nos has hablado desde ese tu sentir. Realmente sabemos que estamos en un tiempo de reflexión y qué linda reflexión que nos has hecho escuchar. Tenemos que cambiar y como tú decías en esta última parte, somos hijos e hijas de la tierra, ¿no? Y por tanto le merecemos respeto. Bueno, hay seguramente muchas consultas, muchas dudas, muchas cosas que se quieren compartir. Y lo único que vamos a decir en esta parte final es que se pueden unir al enlace que vamos a mandar acá y nos vamos ya a ver en vivo para las preguntas, consultas que puedan surgir para esta gran charla que nos has podido brindar, Lucía. Nuevamente te agradezco por tu tiempo, por todo esto que nos has compartido, que realmente nos dejas con un nudo en el ser para seguir reflexionando. Muchas gracias, Lucía, por tu tiempo y por tu conocimiento. Gracias, esta oportunidad de hablar desde mi corazón y hablar sobre todo en un momento de profunda reflexión. Gracias. Muchas gracias. Los esperamos entonces en el enlace que vamos a compartir. Espero todas las preguntas. Gracias.